Bienvenidos aspirantes al curso de refuerzo en línea de la Universidad de El Salvador. Mi nombre es Gladys Noemi Mauricio Mejía, tutora del grupo 6 de Lenguaje y Literatura. En esta ocasión hablaremos acerca de la comunicación humana, elementos y funciones. Y para dar inicio, pues tenemos una pequeña imagen donde muestra los elementos de la comunicación, que son el emisor, que es el hablante, tenemos lo que es el código, el mensaje, el canal, el referente y el receptor. Más adelante vamos a estar hablando un poco acerca de sus funciones. Ahora vamos a hablar acerca del concepto de comunicación. Y es que el concepto de comunicación proviene del prefijo latín cum, que es igual a con, y munus, que es igual a común, de donde se deriva la palabra communis, que quiere decir comunidad o estado en común. Además, es la acción consciente de interpretar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información o opiniones distintas. Los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal y para finalizar la decodificación del mensaje por parte del receptor. Es decir, que la comunicación viene siendo la forma en la que los seres humanos se comunican. Por ejemplo, la comunicación debe ser entre una o más personas. No puedo decir que voy a hablar yo misma y eso va a ser comunicación. No, la comunicación tiene que darse entre una o más personas. Es decir, se necesita comunicar o transmitir algo. Por ejemplo, si yo quiero transmitir un mensaje de algo a alguien, entonces yo vengo y lo que hago es codifico el mensaje y lo envío a través de un canal. Más adelante vamos a estar hablando acerca de estas funciones. No sé si tienen alguna duda del concepto de la comunicación o de esta diapositiva, si no, continuamos. Retroalimentando, decíamos que la comunicación es la acción consciente de intercambiar. Tenemos una pregunta. No, entonces continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de las diferencias entre lo que es el concepto de expresión y comunicación, que son dos formas distintas. Y es que al revisar los conceptos de expresión y comunicación, la diferencia básica que se observa es que para expresar basta con manifestar algo nosotros mismos. En cambio, para comunicar necesitamos tener la intención de compartir ese algo con otros. Entonces, la comunicación no solo supone expresar ideas o sentimientos y transmitirlos a otros. El verdadero sentido de la comunicación está en nuestra intención de enviar mensajes para provocar una respuesta en los demás, pues dicha respuesta es la que nos permitirá saber si fuimos comprendidos. Es decir, que la expresión es una forma de nosotros mismos de expresarnos. Es decir, por ejemplo, si yo en algún momento digo, me duele la cabeza, entonces me lo digo a mí misma, pero no estoy comunicando algo, no lo estoy transfiriendo a otra persona. Pero si vengo yo y me duele la cabeza, entonces se lo quiero decir a mi mamá para ver si me dice qué puedo tomar o qué medicamentos puedo o si me puede acompañar a la clínica o cuestiones así. Entonces vengo yo y le digo, mamá, fíjate que me duele la cabeza. Entonces eso ya es comunicarlo. Entonces, porque yo espero recibir una respuesta de parte de ella. Entonces ya hay lo que es una comunicación entre una o más personas. Entonces, ya no se queda solo en mí. Entonces, cuando lo transmito ya es una comunicación. Cuando lo expreso para mí es una forma de expresión. No sé si queda claro para poder continuar.
hablamos de la diferencia entre los conceptos de expresión y comunicación. Y es que decíamos que al revisar los conceptos de expresión y comunicación, la diferencia básica que se observa es que para expresar, como les decía, basta con manifestar algo nosotros mismos. En cambio, la comunicación necesitamos tener la intención de compartir ese algo con alguien más. Y les ponía el ejemplo. No sé si queda claro. Si no, continuamos y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, entonces continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de comunicación, y es que existen varios tipos de comunicación. Tenemos lo que es la comunicación verbal, que es la que nos comunicamos a través de la voz, del habla. Tenemos lo que es la comunicación gestual, que es la que no sé si más de alguno de ustedes ha visto en las cadenas de prensa que ha dado los presidentes. Siempre hay una persona que está haciendo el lenguaje de señas. Entonces, a eso se refiere la comunicación gestual, porque estas personas no pueden escuchar y no pueden hablar. Entonces, por medio de gestos o por medio de señas, ellos se comunican. Entonces, a eso se refiere la comunicación gestual. Además, también tenemos lo que es la comunicación audiovisual, que es el proceso en el cual existe un intercambio de mensajes a través de un sistema sonoro visual, y que este puede ser los teléfonos, las computadoras, cuando las personas realizan videollamadas, a eso se refiere, que tienen un audio y también se pueden observar. Y por último tenemos lo que es la comunicación escrita. Y, o sea, yo creo que más de alguno, pues, en algún momento envió una carta a su novia o le mandó un papelito. Entonces, esa es la comunicación escrita, que se reciben mensajes por medio de cartas, o también pueden mencionarse los libros, los periódicos, las revistas, entre otros que son también comunicación escrita. No sé si alguien tiene alguna duda de esto, de los tipos de comunicación. Recuerden que al final les voy a estar haciendo preguntas, y es importante que ustedes pregunten para que en el momento en el que yo les haga las preguntas no se queden sin responderlas. Así que este es el momento para que pregunten. Hablábamos de los tipos de comunicación y mencionábamos la comunicación verbal, la comunicación gestual, la comunicación audiovisual y la comunicación escrita. Bien, entonces continuamos. Los diversos modos en que los seres humanos intercambiamos ideas, desde la señal, el gesto, la imagen, hasta la palabra, el habla o la escrita, constituyen lo que llamamos formas de expresión, y era lo que ya hablábamos. Es distintivo del ser humano su carácter sociable y en consecuencia la necesidad de comunicarse con los demás. Ustedes saben que los seres humanos siempre tienden a querer comunicarse con las demás personas, e incluso desde muy pequeños nosotros nos comunicamos cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Cuando ya nacemos nos comunicamos a través del llanto. Cuando los bebés, por ejemplo, les duele algo, o tienen hambre, sed, o se sienten mal, ellos lo manifiestan a través del llanto. Entonces el ser humano siempre tiende a comunicarse desde el momento en el que nace.
Y en efecto, desde que nacemos y aún antes de que esto suceda, nuestra existencia es un continuo intercambio de mensajes, primero inconscientes, ¿no? Lo que yo ya les decía de cuando están embarazadas las mamás, más tarde razonados. Cada vez que estos mensajes son interpretados y respondidos hay comunicación. Ustedes saben que para que haya comunicación debe existir una respuesta de parte del receptor. Es decir, que el receptor debe recibir el mensaje y para que el emisor comprenda que o sepa que el receptor recibió el mensaje, debe obtener lo que es una respuesta. Y más adelante vamos a ver el círculo de Wesley y vamos a ver cómo funciona. Mientras, no sé si tienen alguna pregunta acerca de esta diapositiva, si no, continuamos. Hablábamos acerca de los diversos modos en los que los seres humanos intercambian ideas, desde la señal, el gesto, la imagen, la palabra hablada o la escrita, que constituyen lo que llamamos formas de expresión. No sé si tienen alguna duda. Si no, continuamos. Y tenemos lo que es el proceso de comunicación. El proceso de la comunicación y la pragmática. En el proceso de la comunicación intervienen, además de elementos lingüísticos, factores psicológicos y sociales importantes capaces de dar sentido especial y distinto a un mismo mensaje. Ellos son la intención comunicativa del emisor, es decir, lo que éste pretende al transmitir su mensaje y, desde luego, el contexto en el que se produce la comunicación. Ambos factores no son lingüísticos, pero afectan por igual tanto la codificación como la decodificación del mensaje. Es decir, que la comunicación siempre tiene que tener un contexto en el cual se va a producir, es decir, un lugar donde se va a producir lo que es la comunicación. Además, es importante la codificación y la codificación del mensaje, porque el código viene siendo en la comunicación verbal lo que es el idioma. Así se comunica lo que es el emisor y el receptor a través de lo que es un código, y ese código viene a ser el idioma en el caso de la comunicación verbal. No sé si tienen alguna duda acerca de esta diapositiva. Si no, continuamos. Bien. Ahora vamos a hablar acerca de los elementos. Y tenemos lo que es el emisor, tenemos lo que es el mensaje, el canal, el receptor y la respuesta. Y ustedes saben que el emisor es la persona a quien envía el mensaje. Esta persona toma lo que es el mensaje del contexto en el que se encuentra. Puede ser ideas, pensamientos, sentimientos, y lo convierte en lo que es un mensaje y luego lo envía a través de un canal. Este canal varía dependiendo del tipo de comunicación que sea. Por ejemplo, en la verbal es la voz, el aire por el cual se transmite. Luego tenemos lo que es el receptor, que es quien recibe el mensaje. Y luego tenemos lo que es una respuesta de parte de lo que es el receptor y viceversa. Así se da lo que es la comunicación. El emisor envía lo que es el mensaje, luego el receptor contesta y así intercambian papeles. No sé si queda claro esta diapositiva o tienen alguna duda. Si no, continuamos.
Recuerden que al final les voy a estar haciendo preguntas y es importante que ustedes aclaren sus dudas en estos momentos porque al final, si no, se van a quedar con la duda. Y recuerden que ya el próximo sábado es la prueba de conocimiento específico y esta última semana ya nada más tienen para estudiar. Entonces es importante que ustedes participen. Bien, entonces continuamos. Clarice, Patricia dice que no entendió lo anterior, dice. Sí, no sé cuál es la pregunta, de que no me aparece la pregunta. Creo que la No diapositiva entendí anterior. el proceso, Mándamelo primero. el proceso de comunicación, la diapositiva anterior. Es que me costó Sí. escribirle, me costó mucho. Bye. Estábamos hablando del proceso de la comunicación y la pragmática. En el proceso de la comunicación intervienen, además de elementos lingüísticos, factores psicológicos y sociales importantes capaces de dar sentido especial y distinto a un mismo mensaje. Es decir, que cuando una persona envía un mensaje, este puede tomar de un contexto social en el que se encuentra lo que son eh, factores psicológicos, sociales, capaces de dar sentido y distintos. O sea, no son, vienen siendo diferentes caracteres que las personas pueden tomar del contexto para emitir lo que es el mensaje. Para ponerlo de una forma más sencilla, cuando alguien envía un mensaje o quiere enviar un mensaje, viendo su entorno o utilizando lo que son factores psicológicos o sociales, o por ejemplo, cuando una persona quizás esté viendo las redes sociales, por decirlo así, y está viendo lo que acontece, entonces si esta persona quiere comunicar, toma de esos elementos o de esos factores, toma la idea de ese, de ese medio, por decirlo así, o de ese contexto, y lo transmite y lo puede utilizar como comunicación y de esta forma puede darle forma de distintas formas al mensaje. No sé si queda claro. Luego hablábamos también de la codificación y la decodificación, que cuando la persona interpreta el mensaje, lo codifica, o sea, lo transmite por medio del idioma y lo envía a lo que es el receptor para que lo interprete o lo decodifique como este se hace siempre. De esta forma hay una comunicación. No sé si queda claro o si sigue estando la duda. Más que todo el proceso de la comunicación es el proceso en el cual se da, es decir, que se toma de un contexto la idea, de lo que se quiere transmitir a la persona, puede ser de un contexto social, psicológico, expresar ideas o cualquier cosa que las personas quieran interpretar para poder transmitir y darle sentido a una comunicación o transmitirlo a otra persona para poder comunicarse y esto lo hace a través de lo que es el mensaje y se convierte o se codifica eh, a través de lo que es un código que viene siendo el idioma. En el caso de la comunicación verbal, no sé si sigue estando la duda. ¿Todo bien? Bien, entonces continuamos. Y tenemos lo que es el círculo de Wesley que les había comentado.
Y este es el modelo circular de la comunicación, que hace énfasis en que toda acción comunicativa y el modo de efectuarla produce un efecto en el receptor, quien llegará a reaccionar de alguna forma, provocando a la vez una nueva interacción comunicativa. Es decir, que este autor forma lo que es un modelo circular de la comunicación, y él pone al emisor, luego pone lo que es la codificación, el canal y el mensaje. Y como ya decíamos, el emisor es quien envía el mensaje, y la codificación es el proceso en el cual el emisor está codificando, es decir, empleando lo que es el mensaje, luego lo envía por lo que es el canal, que en el caso, vamos a poner el ejemplo de la comunicación verbal. El emisor, por ejemplo, recibe lo que es la información del contexto del que sea, como ya estábamos hablando del proceso de la comunicación en la anterior diapositiva. Lo que viene a hacer entonces es que el emisor, cuando codifica el mensaje, es cuando convierte el mensaje en el código, en el idioma, y lo pasa por lo que es el canal. El canal ya decíamos que puede ser la voz, el aire por el cual se transmite el mensaje. Luego se convierte en mensaje, y ustedes ven ahí en el círculo está lo que es el mensaje. Luego pasa por el canal del receptor y llega al receptor y lo decodifica. Lo de decodificar es como interpretar lo que el emisor le ha enviado. Entonces viene el receptor y se convierte en emisor, y para dar la respuesta, codifica nuevamente un mensaje, o la respuesta, por decirlo así, lo envía por el canal nuevamente, se convierte en mensaje y luego le llega a lo que es el receptor o el emisor, que en este caso se convierte en receptor. No sé si se queda claro lo que es el círculo, sino que más que todo esto lo que es una viceversa. Cuando el emisor envía el mensaje, el receptor lo escucha, pero cuando el receptor, en el momento en el que va a dar la respuesta, ya cambia de papel, él ya no es el receptor, sino que es el emisor. Entonces, ese se convierte en emisor, y el que al inicio era el emisor se convierte en receptor. Entonces, hay un viceversa o intercambio de papeles en este modelo circular de Wensley. No sé si queda claro o si tienen alguna duda acerca del modelo circular. Y si ustedes observan en la diapositiva, Más o menos claro. si ustedes observan en la diapositiva, alrededor del círculo está lo que es el ruido. Entonces, este es un tipo de interferencia que a la larga viene siendo lo que es una interferencia para la comunicación o el mensaje. Ustedes saben que cuando se está hablando por teléfono, por ejemplo, y se corta la señal, entonces ya esa es una interferencia. O cuando vamos en la calle, vamos hablando por teléfono y se escucha la música o cuestiones así, entonces ustedes pueden observar que ya no le escuché a la persona o cuestiones así. Entonces, esos son un tipo de interferencia. En este caso, Wensley presenta como interferencia en lo que es el ruido. No sé si queda claro para poder continuar. Bien, entonces continuamos. Cada vez que nos comunicamos están presentes 6 factores que son retomados por el autor Roman. Y él dice de que los 4 elementos son, él lo menciona como destinador, pero es el emisor. Y lo menciona como una función emotiva o expresiva, ya que este es el que comienza o el que da inicio a la conversación y toma del contexto o de cualquier sitio lo que es el mensaje que ya habíamos explicado. Luego pasa lo que es el contexto, que es una
función referencial a todo lo que está en su entorno. Pasa por lo que es el mensaje, por una función poética. Luego tenemos lo que es el contacto entre el emisor y el receptor. Luego tenemos lo que es el código, que ya decíamos que de ahí depende lo que es la codificación, la decodificación. Y luego llegamos a lo que es el destinatario, que es el receptor. No sé si queda claro esta diapositiva para poder continuar. Decíamos que para Roman existían 6 factores, que son importantes en la comunicación, y estos son el destinador, el contexto, el mensaje, el contacto, el código y el destinatario. Recuerden que al final yo les puedo preguntar cuáles son los 6 factores del autor Roman, mencione uno o cuestiones así, entonces ustedes van a tener que recordar. Así que es importante que ustedes tomen nota también de lo que se está hablando. Si no hay preguntas, continuamos. Recuerden que emitir un mensaje significa seleccionar y combinar signos, y es la experiencia que se recibe y transmite con la comunicación. Pero para que el mensaje llegue del emisor al receptor se necesita, además del código lingüístico, un sistema de signos elegidos para el mensaje. Por ejemplo, en la lengua española, el alfabeto, los colores del semáforo, el canal, que es el medio físico por donde circula el mensaje entre el emisor y el receptor, que permite establecer y mantener la comunicación. El contexto referente me dicen por dónde nos habíamos quedado para llevar una línea, por favor. En la diapositiva anterior a funciones del lenguaje. Bien, entonces estábamos hablando acerca de lo que es el código lingüístico, y para dar inicio nuevamente vamos a comenzar. Y recuerden que emitir un mensaje significa seleccionar y combinar signos, y es la experiencia que se recibe y transmite con la comunicación. Pero para que el mensaje llegue del emisor al receptor se necesita, además del código lingüístico, un sistema de signos elegidos para el mensaje. Y esto decíamos también que era lo que es la lengua española, el alfabeto, los colores del semáforo, el canal, que es el medio físico por medio del cual circula el mensaje entre el emisor y el receptor, que permite establecer y mantener la comunicación. Y por último tenemos lo que es el referente, que es el contexto en el cual se toma lo que es el objeto de personas reales o ficticios a los cuales el discurso hace referencia. Además, también es importante que ustedes, por decirlo así, poner un ejemplo, ya decíamos que el código lingüístico es el idioma en el cual las personas se comunican. El código viene siendo eso, y parte de ahí viene lo que es la codificación y la decodificación del mensaje. También decíamos que depende del idioma de cada país, porque si se comunican en los Estados Unidos, por ejemplo, el inglés, entonces el código va a ser esa, la lengua del inglés, y en nuestro caso el español. Y también pues tenemos lo que es un ejemplo que podríamos poner en la comunicación visual, es el semáforo. Cuando
este nos comunica si podemos seguir o tenemos que detenernos. Cuando el semáforo se pone en rojo, por ejemplo, nosotros entendemos el código que nos está enviando lo que es el semáforo y es que nos detengamos. Ya cuando se cambia a lo que es el verde, entonces nosotros comprendemos que debemos seguir adelante en nuestro camino. Luego tenemos lo que es el canal, que es el medio físico por medio donde circula el mensaje entre el emisor y el receptor. Y pues, en el caso de la comunicación verbal, decíamos que viene siendo lo que es la voz, el aire por el cual se transmite lo que es el mensaje. Y en la escrita podría ser el canal, la visión, ¿no? Porque nosotros por medio de la visión vemos o leemos cualquier objeto, puede ser el diario, revista o cualquier cosa. Luego tenemos lo que es el contexto referente, que ya les explicaba yo, que era de donde las personas toman lo que es los objetos, los pensamientos, las cosas o el tema al que se va a hablar. No sé si tienen alguna duda en este momento, la pueden hacer. Si no, continuamos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y tenemos lo que son las funciones del lenguaje. Y el lenguaje como facultad tenemos que los seres humanos para comunicarnos tienen diferentes funciones, las cuales se ponen de manifiesto en la intención y socialización con otras personas. Es decir, que para tener una comunicación nosotros tenemos que socializar con las demás personas, no, como les venía explicando, no necesariamente tienen que ser con nosotros mismos, sino que para que exista una comunicación debe haber involucradas más de una persona, entonces pueden ser 2, 3, no importa el número, siempre y cuando estos den su espacio para que cada uno emita lo que es un mensaje o una respuesta a lo que se está diciendo. No sé si tienen alguna duda acerca de esto, si no, continuamos. Me dicen si les aparece el cuadro de las funciones. Parece. Parece. Sí aparece el cuadro. Ahorita. ¿Si aparece o no aparece? Sí aparece. Vale. Bien, entonces vamos a hablar acerca de los factores de la comunicación y funciones de la lengua. Y como ustedes pueden observar, tenemos lo que son los factores de la comunicación y tenemos lo que es el emisor o hablante, el receptor u oyente, el contacto, tenemos lo que es el código, el contexto y el mensaje. Y cada una tenemos a la par lo que son las características. Y la característica del emisor o hablante es que éste codifica el mensaje y de esta forma transmite lo que son sus emociones. Ya habíamos explicado esto. Y pues tiene una función de lengua que es emotiva o expresiva. Y esta característica y esta función tiene la característica que transmite contenidos emotivos, se reconoce por indicadores expresados en la primera persona o intersecciones. Un ejemplo de esto puede ser cuando nosotros decimos, ay, cuánto siento que te vayas, o ay, no te vayas, quédate aquí, o cuestiones así, son como el emisor puede comenzar lo que es una comunicación. Entonces, de esta forma, aparece lo que es la característica de la función de lo que es el emisor o hablante. Luego tenemos lo que es el receptor u oyente, que es la persona que decodifica el mensaje. Es decir,
recibe el mensaje que el emisor le envió y tiene una función de lengua conativa o apelativa. Y tiene una característica que se actúa sobre el receptor mediante el mensaje para influir en su comportamiento. Es decir, que va a recibir lo que es el mensaje del emisor, lo va a interpretar y va a dar una respuesta. Y tenemos un ejemplo que puede ser: sé buen estudiante y serás buen ciudadano. Entonces, es la función que tiene lo que es el receptor de contestar el mensaje, y tiene una función de lengua conativa o apelativa, es decir, que la respuesta puede ser positiva o negativa. Luego tenemos el canal, que es empleado para establecer la comunicación que relaciona al hablante con el oyente. Ya decíamos que el canal es aquel por el medio del cual se envía el mensaje, y tiene una función de lengua fáctica que se da en contacto que permite establecer, prolongar o interrumpir la comunicación con el receptor, comprobar si funciona el circuito. Por ejemplo, ustedes cuando llaman, cuando llaman por teléfono, dicen: hola, ¿cómo estás? O la mayoría de las personas: ¿me escuchas? ¿Estás ahí? O cuestiones así. Es para probar lo que es el contacto con el canal empleado. No sé si tienen alguna duda para poder pasar a la siguiente. Si no, continuamos. Bien, entonces tenemos lo que es el código y el sistema de signos que emplea tanto el hablante para comunicar como el oyente para entender el mensaje. Era lo que yo les explicaba acerca del código, que tiene la función de lengua, en el caso de nosotros, el idioma, y así. Entonces el código tiene una función metalingüística que se establece cuando se habla no de objetos, sino de la lengua misma, un lenguaje que describe y explica a otro lenguaje. En este caso, el ejemplo podrían ser las palabras agudas que se acentúan en la última sílaba. Pueden ser ejemplos también descriptivos de un significado, definiciones, es decir, lo que las personas quieren manifestar, o de la forma en la que estas se comunican. Puede ser el inglés, francés, brasileño. Por ejemplo, en el lenguaje de señas, las personas se comunican a través de gestos. Y ustedes, ya les ponía yo el ejemplo de la persona que transmite los mensajes que el presidente dice a través de las cadenas de prensa. Cuando hace las cadenas, siempre hay una persona en la parte de abajo de la pantalla comunicándole a las personas por medio del lenguaje de señas, porque estas personas no pueden escuchar. Entonces, por estas personas se hace eso. Entonces, en este caso, el código serían las señas que estas personas hacen. Luego tenemos el contexto, que es el entorno real al que se hace referencia el mensaje de seres, objetos o ideas. Ya les explicaba yo y les decía que era de donde las personas toman las ideas, los sentimientos, el contacto social. Y esta tiene una función de lengua referencial. El lenguaje se refiere a una extralingüística y está orientada al referente. Por ello se caracteriza por ser preciso, concreto y unívoco. O sea, no se puede equivocar. Las obras de artes primitivas adoptan formas como pinturas de animales plasmadas en cuevas y pequeñas esculturas en relieve, es decir, todo lo que las personas puedan tener en su entorno, y de esta forma contener o querer transmitir el mensaje a través del código. Puede usarse de cualquier contexto.
No sé si tienen alguna duda, más que todo el contexto es eso, ¿no? De donde se toma la idea, de donde la persona que quiere comunicar algo, este, retoma, o por ejemplo, ya les explicaba yo de que si las personas están viendo las noticias, entonces ven el contexto social de lo que está sucediendo en el país o cuestiones así, entonces estas personas retoman la idea y lo transmiten, entonces eso viene siendo el contexto. Luego pasamos por último al mensaje, que es una forma concreta de la estructura del mensaje artístico o literario y tiene una función poética y la característica es que el uso de la lengua con la intención artística enfatiza específicamente la estructura lingüística que se emplea para emitir un mensaje singular. Este que ves engañó colorido que del arte ostentando los pioneros con falsos, es decir, tiene una función poética el mensaje porque depende de lo que es el contexto, de donde retenga o retome lo que es la idea el emisor para formular lo que es su mensaje y esta puede ser de una forma poética o de pintura o de cualquier ilustración que tenga a su alcance. No sé si tienen alguna duda. Si no, continuamos. Bueno, No tengo ninguna duda, no diga. pero es muy difícil de entender. Es que la función de la lengua, cuando habla de la función de la lengua en referencia al factor de comunicación, ¿cómo entiendo yo eso? El factor es mensaje y la función de la lengua es poética. Necesariamente va a ser poética. El mensaje me cuesta asimilarlo eso. Entenderlo, digerir eso me cuesta mucho. Cuando es un mensaje No, y entender eso, que la no, función de la lengua es poética, no entiendo ahí. no, es que no siempre va a ser poética. Eso puede ser, digamos, un ejemplo de el mensaje, quieras o no, siempre va a tender a tener un mensaje, un contexto. El licenciado y la señorita licenciada. Perdón, problemas técnicos. Les decía que el mensaje tiene una función, la función no siempre va a ser poética, sino que puede variar según lo que tome el emisor del contexto. Es decir, este puede ser un ejemplo, puede tomar, digamos, estar cerca de una pintura artística, pero esta función puede cambiar en el transcurso en que el emisor o el receptor cambien de contexto, porque recuerden que el contexto es el entorno en el cual ellos se encuentran. Entonces, de esta forma, ellos pueden cambiar lo que es el mensaje. Entonces, el mensaje no siempre va a ser poético. No sé si queda clara la pregunta. Ya más clara. Sí, Ya más clara. Ana, Bien, sí queda claro. entonces de esta forma finalizamos y vamos a pasar a lo que son las preguntas.
Y la primera pregunta es, mencionen los tipos de comunicación que Sí. existen. Escrita, La escrita, ajá. Oral, oral, por señas. Verbal. Sí, verbal. verbal, Por gesto. Faltan dos. Gestos. gesto, La gestual. Ajá. sí, Tenemos también, Jael nos ha respondido y nos dice la verbal, audiovisual y escrita gestual. Muy bien, felicidades. Han respondido la primera pregunta. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta está bien sencilla. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Recuerdo que es importante que ustedes participen porque así de esta forma se les puede quedar y a la hora de realizar el examen, canal, código canal y receptor. Fuerte para que oiga la señorita. Emisor, código canal, receptor. Faltan muy dos. bien, felicidades. También Gisela Aguilar nos contestó que es el emisor, receptor, canal, mensaje y respuesta. Muy bien, felicidades Gisela. Fernando Ábalos también nos contesta y nos dice que el emisor, mensaje y canal, referente y código. Muy bien. Patricia también nos ha contestado y nos dice que el emisor, canal, código, receptor y mensaje y contexto. Muy bien, veo que todos han estado muy atentos a la videoconferencia. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, ya solo nos quedan dos. Ahora mencione el nombre del autor del modelo circular. ¿Se recuerdan que yo les dije, hay un autor que presentaba un modelo circular y muy bien, Fernando Ábalos nos ha contestado y nos dice que es Charman Wesley. Patricia nos dice que es Roman Hudson, pero no. La respuesta correcta la tiene Fernando Ábalos, que es Charman Wesley. Si él es el del modelo circular, ya si a ustedes les aparece, digamos, en la prueba de conocimiento específico, quién es el autor del modelo circular, ya ustedes solo por el apellido, por ejemplo, se pueden recordar, es Wesley. Y pasamos a la última pregunta. Mencione en qué consiste el contexto. Mencione en qué consiste el contexto. Es el entorno. Muy bien. Sí, el contexto, como también Fernando nos contesta, que consiste en el medio espacial en el que se da. Muy bien.
La respuesta es correcta. El contexto es aquel en el que se produce la comunicación. Gisela también nos contesta que es el conjunto de circunstancias que rodean una situación. Jael nos dice incluyendo objetos, ideas, etc. Muy bien. Patricia también nos dice es el entorno, el lugar, el tiempo, etc. Muy bien. Los felicito a cada uno de ustedes.